Muy buenos días. Qué hermoso poder estar de nuevo con todos ustedes, dándole gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno, porque nos permite una vez más poder reunirnos y conversar un poco acerca de lo que Dios, nuestro Padre eterno, está manifestando en esta época, o lo que pudiésemos llamar la verdad presente. Así que damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad y también a todos ustedes por seguirnos domingo a domingo, por seguirnos por nuestras redes. Recuerden que nuestras redes todas están por Apóstol José Silva, Instagram, Telegram, Facebook, todas y cada una de ellas como Apóstol José Silva. Contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Un gran abrazo. Abrazo también para las personas que van a conectarse a lo largo y ancho de la transmisión y aquellos que de alguna manera se verán este video posteriormente. Así que para todos, sean muy bendecidos y vamos a bendecido, mis hijos allá en Italia. 5 horas de diferencia, España también, por allá está un buen grupo. España, Italia, Francia, a todos. Fíjense, permítanme hoy hacer un pequeño recuento de, no de los dos temas anteriores, pero sí entrelazarlos, porque cada uno de ellos nos trajo al tema de hoy. Así que vamos a empezar porque tenemos un poquito de tela que cortar y quiero fungir hoy como maestro, ir despacio, hablando un poco más o menos de lo que Dios va a ir mostrándonos a través de la... Vi que la pantalla se oscureció un poco, no sé cuál es la razón. Vamos a ver si se aclara, si no, bueno, continuaremos así. Me ven más moreno en vez de verme tan blanco. Ok, fíjense. Hace unos días atrás, unos domingos atrás, hablamos de las dificultades. Siempre hago esa mención. Entonces, no les voy a hablar de todo eso, pero sí les voy a recordar que que las circunstancias que nosotros llamamos circunstancias adversas, a veces no son tan adversas. A veces simple y llanamente son permitidas por Dios porque ellas vienen a formar parte de nuestra vida, de nuestra formación, de nuestro desarrollo, vienen a capacitarnos y vienen a formar o ayudarnos a formar un carácter, A veces no lo vemos así, la dejamos pasar y nuestro carácter no se aprovecha el momento para que nuestro carácter se fortalezca, crezca, se desarrolle, se enfatice, por decir un nombre. También dije que esos obstáculos, esas dificultades, entre comillas, pero vamos a darle ese nombre, en todos y cada uno de nuestros emprendimientos, ellos van a estar presentes, forman parte, es una dosis necesaria para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Y que ellos no se van a ir por mucha fe que nosotros tengamos. La fe no va a quitarnos esas cosas, la fe nos va a ayudar para fortalecernos. A veces creemos que la fe nuestra falla en un momento determinado porque tenemos una dificultad y queremos que esa dificultad se vaya. Y yo, más bien usa tu fe, usa tu optimismo, usa tu esfuerzo, por así decirlo. Es una trilogía, fe, optimismo y esfuerzo, para aprovechar al máximo esa dificultad y aprender de ella. Yo sé que lo que le estoy diciendo
suena, no suena bien para muchas personas porque queremos que se nos enseñó, pues la tradición nos enseñó que cualquier situación, te vas ahora mismo, ahora, y empezamos a reprender algo que Dios está permitiendo que suceda en nuestras vidas porque nos hace falta por algo, nos hace falta crecer, nos hace falta desarrollarnos, formar un carácter o pasar por esa situación para luego poder nosotros tener la capacidad de ayudar a otros, como lo dijo el apóstol Pablo, que estén pasando por situaciones iguales. Entonces, nos estamos negando la oportunidad de fortalecernos, de formar carácter, y le estamos negando la oportunidad a otros de ser ayudados por nosotros en un momento determinado. Eso, cuando usted toma las cosas de esa forma, las mira de esa forma, las acepta de esa forma, se va a dar cuenta de que primero la va a superar con más rapidez y va a ir sacando enseñanzas de ella y por supuesto más adelante va a ser de gran bendición, porque a veces en el momento no lo entendemos, pero lo entendemos después. Bien, entonces pasamos al domingo pasado. El domingo pasado tuvimos un tema que lo llamamos choque de verdades o colisión de verdades. Recuerde que la diferencia entre un choque y colisión es que la colisión se produce cuando hay dos vehículos en movimiento, dos cuerpos en movimiento y colisionan, mientras que el choque es un cuerpo en movimiento contra un cuerpo estático, fijo. ¿Ok? Bien, basamos nuestro tema en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, donde Jesús dijo, así establece la escritura, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y esa verdad los hará libre. Entonces, ahí desglosamos un poco ese versículo diciendo que los judíos representan las distintas religiones donde de alguna manera nosotros hemos salido, bueno, los que hemos salido. Entonces, creer en él, es decir, creer en la palabra de ese entonces, la palabra encarnada, permanecer en esa palabra encarnada, hoy palabra revelada, el resultado será ser verdaderos discípulos y se generará de ese verdadero discipulado conocer la verdad, y el conocer la verdad nos hará libres de religión, de tradición, de rudimientos, libre del pecado, libre del diablo, libre de ay, sentí un corrientazo, libre de ay, entré en esta casa y aquí hay brujería, y libre de, entonces, libre de estarle dando poder a lo que no tiene poder. Eso, libre de idolatría, libre de muchísimas cosas. ¿Ok? Claro, si damos una interpretación en contrario, podemos encontrar otras cosas que no somos librados de la religión, si no creemos en la palabra, no permanecemos en ella, podemos llegar a ser falsos discípulos, en fin, podemos darle una interpretación en contrario que es la que no viene al caso, porque quiero desarrollar el tema como tal. Dijimos también el domingo pasado, rápidamente, en primer lugar, para el tema, que nuestra vida diaria se encuentra constantemente colisionando o chocando con lo que nosotros suponemos que es una verdad y con lo que otros suponen que es verdad. Entonces se producen choques de verdades. O sea, porque acuérdate que aunque no sea, una persona me puede decir en este momento radicalmente, la verdad es una. Bueno, sí, la verdad debería ser una, pero hoy día la verdad no es una. ¿Ok? Por ejemplo, es verdad que aquí son las un cuarto, por decir algo, para las 12 del mediodía. Eso es verdad. Pero eso es verdad en Italia, en España, en Francia, en Colombia, en Ecuador,
en Perú, en Argentina, no es verdad. ¿Lo ves? Entonces la verdad no es una. Debería ser una. Pero eso hay que tomarlo, eso hay que tomarlo en cuenta siempre, ¿ok? Para cuando vamos a debatir sobre una verdad. Porque si no nos agarramos por los cabellos y no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, entonces, en segundo lugar hablamos de que todos tenemos de alguna manera que enfrentarnos a lo que nosotros creemos o creíamos que era verdad, a la verdad de Dios, que es realmente la verdad de Dios sí es una. Entonces lo que nosotros creíamos que era verdad, se tiene que enfrentar o confrontar o colisionar con lo que es la verdad de Dios. ¿Ok? ¿Ves? Entonces, ahí nos están dando la hora en Italia. Entonces tenemos esa diferencia de hora. Entonces quiere decir que lo que es verdad en horas, en tiempo para ellos, no es la verdad en tiempo para nosotros. ¿Ok? En tercer lugar hablamos de que tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, pero estar abiertos a la verdad. Estar abiertos al cambio, estar abiertos. Como número 4, hablamos de que la fe y el optimismo no deben negar la verdad real. Sin embargo, estas herramientas, fe y optimismo, unidos con el esfuerzo, ¿ok?, pueden realizar o convertir una verdad revelada. Esa verdad revelada, ¿ok?, se va a enfrentar a la verdad real y esta va a producir otra verdad en la cual vamos a andar hasta que se produzcan nuevas verdades. Pastor, ¿pero por qué usted dice eso? Bueno, el Salmo 119, versículo 160 dice que la suma de la palabra es verdad. Es la suma, no una. Una es una verdad, pero la suma de la palabra puede convertir algo en una verdad absoluta, mientras que hay verdades que son relativas. Por ejemplo, la hora es una verdad relativa. El tiempo en muchas partes es una verdad relativa. La concepción que tengamos del Evangelio son verdades a veces relativas. ¿Ok? Luego hicimos un paralelismo con la vida de Job. Job, escrituralmente hablando, corroborado por Dios, dice que fue un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, un padre ejemplar, el hombre más grande de su época. Nadie era como él, fue bendecido en todas las áreas de su vida, fue un adorador, por supuesto, fue un hombre íntegro, ¿ok? Entonces, pero este hombre, esa verdad de este hombre, perfecto, recto, temeroso de Dios, que para aquellos que se asombran cuando le pasa algo a un pastor, ay, eso es que es pastor, ¿verdad? Ay, pero Dios mío, ¿cómo? O sea, porque tenemos una concepción errada, religiosa, no espiritual. Porque si fuéramos más espirituales, rápidamente le pondríamos el ojo espiritual a las cosas y no el ojo religioso. El ojo religioso es el que nos hace a veces ver las cosas que no debemos ver. Pero el ojo espiritual siempre nos va a dar una verdad. Entonces, a este hombre perfecto, temeroso de Dios, recto en todos sus caminos, apartado del mal, un padre ejemplar, un esposo ejemplar, era el más grande, nadie era como él, era bendecido en todos los aspectos, un hombre adorador, un hombre íntegro. Esa verdad luego colisionó con una verdad nefasta, catastrófica, que fue que vino, la desgracia tocó la puerta de este gran hombre. Entonces, su verdad fue confrontada, choque de verdades. ¿Lo ves? Es lo que quiero aclarar y dar a entender en este momento. Entonces, esa verdad
perduró él en un tiempo y él quedó perturbado, arruinado, enfermo, sin mujer, sin hijos, sin esposa y sin dinero. Quedó, como se dice aquí en Venezuela, fristolay. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Esa verdad ahora catastrófica se tenía que enfrentar con el tiempo a lo que yo llamo, o mejor dicho, se tenía que enfrentar a una verdad revelada que iba a venir a la vida de este gran hombre, pero que tenía que pasar por lo que yo lo llamé, ¿ok? No me lo dijeron, no me llamaron por teléfono para decírmelo, sino que yo le di el nombre de proceso de concientización interna de una verdad revelada. Voy a repetir esto. Proceso de concientización interna de una verdad revelada. ¿Qué significa esto de concientización interna de una verdad revelada? Bueno, porque a veces recibimos una verdad, recibimos una revelación que es verdad, pero no la concientizamos, sino que salimos a decirla. A mí me pasó muchísimas veces. Salimos a predicarla. ¿Ok? Y Jesús también dijo en una oportunidad, dijo que el que practica la verdad viene a la luz, porque para que sus obras sean vistas por todos. El que la practica, no el que la predica. ¿Ok? Entonces ese proceso de concientización interna de una verdad revelada es lo que hace que esa verdad revelada tenga la fuerza, esa verdad concientizada tenga la fuerza para poder confrontar una verdad real. Porque de lo contrario, hay un enfrentamiento, hay un choque, hay una confrontación, hay una colisión de verdades donde la verdad revelada, que es la verdad de Dios, se achica ante una verdad real porque no está concientizada en la persona, porque no sufrió el proceso de concientización interna de esa verdad. Entonces, cuando una verdad revelada viene a ti y tú tomas conciencia de esa verdad, tú puedes enfrentar la verdad real que puedas estar viviendo en un momento determinado. Espero que me haya hecho entender. No es fácil, pero voy a tratar de explicarlo con la vida de Job. En el capítulo 42, ya terminando esta historia de Job, Job dice: yo conozco que todo lo puede. Fíjate, pregunto, cuando él era temeroso de Dios, apartado del mal, era un hombre perfecto, adorador, íntegro, excelente padre, excelente esposo. Ya va. Él no sabía que Dios todo lo podía. Por supuesto que sabía. Pero ahora él no dice, yo sé que todo lo puede. Él dice, yo conozco que todo lo puede. Es decir, vivió un proceso de intimidad. Y al vivir en ese proceso de intimidad, él pudo ahora conocer, comprender, entender que Dios todo lo puede. Es decir, puede lo uno y puede lo otro. Pudo haberme hecho un hombre multimillonario como lo fue, y pudo haberme hecho un hombre pobre como lo fue. Pudo haberlo hecho un hombre sano, con mucha salud, y pudo haberlo hecho un hombre enfermo como lo fue. Es decir, todo lo puede. Entonces él se concientizó, ¿ok? Y al concientizarse, él pudo seguir exclamando que no hay pensamiento que se aparte de ti, todas estas cosas que dijo. Y luego dice algo que es bien heavy, cuando él dice, yo te ruego, yo te hablaré, tú me responderás y me enseñarás. Entonces, eso significa que
él aprendió muchas cosas, pero la aprendió por sí mismo, no enseñadas por Dios. Quiero que agarres eso, por favor. Yo puedo entender muchas cosas y aprender muchas cosas por mí mismo, por la experiencia humana, pero no por las experiencias que vivo humanamente, pero no por la experiencia de pasar por un proceso de concientización de una verdad revelada. Ahí el único que me la puede enseñar es Dios. No me la enseña la hermenéutica, no me la enseñan los institutos bíblicos, sino me lo enseña Dios. A eso me refiero. ¿Ok? Luego él dice, yo me aborrezco y me arrepiento. Que todos sabemos que la palabra arrepentirse quiere decir cambiar de mentalidad. Entonces cerramos el tema diciendo que hay que hacer que Dios a través de su palabra, cuando concientizamos y viene una verdad revelada fuerte que choca contra la verdad real, entonces hay cambio de esquemas mentales. Y al haber cambio de esquemas mentales hay cambios direccionales. Los cambios direccionales producen cambios de decisiones. Los cambios de decisiones producen cambios de acciones. Y los cambios de acciones, lógicamente, van a arrojar resultados, o mejor dicho, cambios en los resultados de nuestras vidas. Entonces, cuando todas esas cosas se producen en nosotros, entonces terminamos el proceso de la concientización de una verdad revelada en nuestras vidas. ¿Ves? Ahora, esa verdad revelada sí tiene la suficiente fuerza para enfrentarse. Es como, dijéramos, en un momento determinado, que un boxeador amateur, o amateur, como llaman, se enfrente a un profesional. Entonces, el profesional, lógicamente, es la verdad real. Pero entonces viene el muchacho que es la revelación del año. Pero es la revelación, pero no está lo suficientemente maduro para enfrentar a un profesional. Ustedes ya sabrán se imaginarán cuál va a ser el resultado. Entonces, así mismo sucede cuando hay una verdad revelada que no se ha madurado dentro de nosotros. Es una verdad revelada, pero no ha sufrido el proceso de concientización interna. Qué bien. Bien. Ok. Esto lo digo como para entrelazar lo que he dicho con lo que voy a decir. Oído. Por lo general, hay una tendencia natural en todo ser humano, incluyéndonos, creyentes en Dios o no, a dejar a un lado lo espiritual cuando se trata de resolver algo. Nosotros sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo, eso lo repetimos a cada rato. Sin embargo, cuando hay una dificultad a la cual nos enfrentamos o que se presenta, nuestra tendencia es usar los recursos que tenemos a la mano, materiales, económicos, físicos, psicológicos, y utilizamos los recursos y dejamos de último, si acaso nos acordamos, del recurso espiritual. Cuando el recurso espiritual es el recurso por excelencia que resuelve. Otros agarran y dicen, bueno, vamos a orar, porque lo toman como recurso, pero su oración se convierte en un acto religioso, meramente y no espiritual. Recuerda que la oración tiene que llevar como ingredientes indispensables la confesión, la declaración. Yo sé que algunos teólogos no están de acuerdo con esto, y
el decreto. Confesar, declarar, decretar. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque si no deja de ser una oración. Porque Jesús fíjate cuando Jesús oraba, fíjate cuando oraba Pablo en la revelación de gracia. Pablo dice, doy gracias a Dios por, y comenzaba, tú. ¿Ves? Él confesaba, hacía declaraciones y decretos sin decir decreto. No, sino que cuando tú los revisas ves que son decretos, porque decía, escrito está. Y cuando tú hablas, vas a declarar una palabra diciendo que escrito está, tú estás haciendo un decreto en el mundo espiritual. Bien. A veces nosotros pasamos por alto, oído con esto, lo sabemos, pero lo pasamos por alto, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso lo tomamos en sentido positivo cuando lo leemos. Es que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces el problema que se ve, la dificultad que se ve, la circunstancia que se ve, ¿fue hecho de qué? Si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, el problema, la dificultad, la situación económica, la situación de enfermedad fue hecho de qué? Fue hecho de algo que no se veía. Es decir, la materia prima de lo visible fue lo invisible. Entonces, ¿a dónde voy a ir? ¿Voy a atacar el síntoma o voy a atacar la raíz? Nosotros enseguida atacamos el síntoma. ¿Ves? Porque atacamos lo que se ve, lo que se siente, olvidando que eso que se ve, que eso que se siente fue hecho de algo que ni se ve ni se siente, que es la parte espiritual. La obviamos. Y al obviarla, lógicamente, no estamos atacando la raíz, sino los síntomas. Es como cuando alguien va al médico, el médico manda medicamentos para atacar ¿qué? Los síntomas. No se ataca la raíz. Por eso es que, repito, la solución por excelencia de cualquier situación, la solución es ir a lo espiritual, es ir al original. Por cierto, voy a hablar de eso, de volver al original en alguna oportunidad. Entonces, de volver al original. ¿Dónde se me cayó el hacha? Tengo que ir allá. ¿Cuándo comenzaron las cosas? Bueno, las cosas comenzaron a salir hace un mes. No, hace un mes comenzaron a brotar las cosas que vienen suscitándose desde hace días o meses o tal vez años. ¿Lo ves? Entonces es una situación que en la medida que la vayamos entendiendo, entonces atacaremos lo visible con lo invisible, lo material con lo espiritual. Lo que yo he dicho en varias oportunidades, atacar lo finito con lo infinito. Bien, con este punto entrelazo los mensajes anteriores con el de hoy, el cual por supuesto es la segunda parte de ese choque, de esa colisión de verdades. ¿Ok? Bien. Iniciemos esta segunda parte. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, para aquellos que anotan, les recomiendo leerlos por completo. Sé que lo han leído, pero se los recomiendo que lo vuelvan a leer. El capítulo 6, versículos 10 al 20. Lo que se llama o lo que se conoce con el subtítulo de la armadura de Dios. Yo voy a tocar dos versículos que son el 14 y el 16. Allí dice: estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, vístanse con la coraza de justicia. Luego dice el versículo 16: sobre todo tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar los dardos de fuego del maligno. Y allí, bueno, cualquier cantidad de interpretaciones teológicas se pueden dar allí. Yo no voy a entrar en eso.
Yo lo que voy a hablarles un poco acerca de esos dardos del maligno en cuanto al choque de verdades. Porque cuando hablamos de los dardos del maligno nos imaginamos a un diablo con unos cachos lanzándonos dardos de fuego del infierno, viene Satanás, vienen los demonios, y eso no es verdad. Eso es cierto en cuanto a las mentalidades teológicas, religiosas, tradicionales y rudimentarias. Pero a nivel de gracia eso no es verdad. Pero no voy a entrar en eso, dije, sino que quiero que hoy mencionarte dos cosas que influyen poderosamente en nuestras vidas. Dos cosas. Fíjate que voy a tratar contigo para que identifiques los dardos de fuego del maligno. Conmigo. ¿Ok? Y la primera cosa que hoy quiero mencionar es el poder de la información. Oído con eso. Se dice que el que tiene la información tiene el poder, y eso es cierto. El que tiene la información, tiene poder. Y se hace necesario que hoy por hoy nosotros estemos informados. ¿Ok? Eso es indiscutible. Eso no vamos a entrar a discutir, ni a crear un debate, ni a llevarlo a la asamblea, porque entonces eso lo convertimos, si lo llevamos a la asamblea lo convertimos en una ley rapidito. Entonces, eso no es el poder de la información que yo quiero hablarte. Como dije antes, se dice que el que tiene la información tiene el poder, y eso es cierto. Eso es una verdad. Pero yo me hago la siguiente pregunta, un poco larga, pero me la hice. Dije, ¿qué pasará? ¿Qué pasa cuando la información que recibimos, que en su mayoría es así, viene influenciada por lo que el emisor de esa información quiere que percibamos, que a su vez no es una información real, sino que es una información que ellos quieren que percibamos, como hacen los políticos, hermanos, los políticos de profesión, los políticos de oficio. ¿Ves? Ellos llevan una información al pueblo para que el pueblo perciba algo que ellos quieren que perciban, pero que no es verdad. Como aquello que dice el poder de influenciar sobre los demás. Se han escrito libros y libros y libros. Y eso está mal, pastor. No, eso no está mal. Eso lo utilizan los vendedores, lo utilizan los motivadores, los influencers, los políticos, los pastores. Todo el mundo utiliza eso. ¿Está malo? Yo no voy a juzgar entre lo bueno y lo malo, porque para mí ni lo bueno ni lo malo, yo creo en lo justo. Yo no creo en lo que bueno. Una cosa puede ser mala, pero de repente viene para corregirme algo y yo lo veo como malo, y al final deduzco que era algo justo. Era justamente lo que me tenía que pasar. ¿Entiendes? Así veo yo las cosas hoy. De repente ayer las veía, oh, qué malo, el diablo, Satanás, los demonios. Pero no, una vez que tú concientizas las cosas, tú cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir y cambia tu manera de ver las circunstancias y de ver a los demás. ¿Ok? Entonces fíjate, ¿qué pasa cuando la información que recibimos entonces viene influenciada por el emisor que quiere que yo la perciba de acuerdo a los antojos, a los caprichos de ese emisor, aunque no es una verdad real, no es una información real, verdadera? Entonces, la respuesta sería, esa información se convierte en una verdad del receptor, para el receptor o en el receptor de la misma. Es decir, Jesús dijo, mira bien lo que oyes, porque lo que oyes se te será añadido. ¿Tú te crees que Jesús hace 2000 años atrás no sabía lo que iba a suceder 2000 años después? A lo mejor no lo sabía a ciencia cierta, pero proféticamente él dijo, mira, lo que tú vas a oír en el año 2025, si no lo filtras se te va a añadir, va a formar parte de tu vida, te va a influenciar.
Es el poder de la información. Jesús estaba procurando advertirnos y nos advierte todos los días en la Biblia. Nosotros no nos damos cuenta de que estamos recibiendo una información que está formando parte de nuestra vida, que nos está perjudicándonos, robándonos hasta el sueño, hasta la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de decidir, robando inclusive hasta nuestra propia personalidad y colocando la personalidad de ese influencer, de ese político, de ese pastor, de ese ministro que con el poder de la información está influyéndome. Ah, pero no me hagas caso, pero lee la Biblia, pues. No me hagas caso, pero léela. Allí dice, todo lo que tú oigas se te va a añadir. Mira bien lo que oyes. Entonces, pasó, te digo esto y te recomiendo leer en la Biblia el capítulo 13 y 14 del libro de Números, donde vas a leer cosas que ya tú las sabes, es muy mencionada por los predicadores. El reporte, el informe que trajeron 12 espías que fueron a ver cómo era la tierra prometida. 10 de ellos vinieron y trajeron un informe que era cierto. Pero al ser transmitida con la, voy a decirlo de esta manera, con la carga emocional con la que ellos la percibieron, influenciaron sobre 3 millones de personas. Y por supuesto en la toma de decisiones de esas 3 millones de personas. Hubo 2 de ellos, que fueron Josué y Caleb, que no negaron. Ellos unieron esta trilogía que hablé antes, cuando comencé el tema, que es la fe, el optimismo y el esfuerzo. Ellos unieron su fe, su optimismo y el esfuerzo y trataron 2 de convencer a 3 millones que ya habían sido influenciados por los otros 10. Y como se tiene una concepción loca, que se dice que la mayoría tiene razón, no siempre la mayoría tiene razón. En algunos casos, muy pocos casos. Entonces, los 12 espías, 10 de ellos trajeron un informe que era cierto, era verdad. Pero había una verdad en la mente y en el corazón de Josué y de Caleb, una verdad revelada, que tal vez no había sufrido el proceso de concientización interna de esa verdad revelada para tener la fuerza de enfrentar la verdad real. A lo mejor no estaba revelada, no estaba concientizada en ellos, pero ellos contradijeron. Es cierto que hay gigantes, no estoy negando que hay gigantes, es cierto que hay ciudades fortificadas, todo eso es cierto. Sin embargo, nosotros podemos vencerlo. ¿Viste? Ellos tenían una verdad revelada que en este momento yo me atrevo a decir que era una verdad revelada no concientizada en ellos todavía. Y por eso estos 2 hombres no pudieron contra 3 millones de personas aproximadamente, influenciada por los otros 10. Imagínate, habían 10 influencers que convencieron a 3 millones de personas, mientras que 2 influencers que tenían la verdad no pudieron. Entonces ahí te das cuenta, ¿ok?, que se produjo un choque de verdades y el pueblo como mayoría absorbió lo que fue cierto, dejando a un lado lo que era la verdad revelada. Y eso es lo que sucede hoy día.
Hay personas que tienen verdad revelada, tal vez no concientizada en su totalidad, pero hay una verdad real. Hay una verdad real de que hay, no recuerdo, pero hay miles de religiones en el mundo. Con exactitud no te puedo decir en este momento, a lo mejor un poco más, un poco menos, pero lo cierto es que hay muchísimas. Y todas creen tener la verdad. Lo cierto es que tienen cierta verdad. Los influencers están aprovechando el momento. Entonces las redes están abiertas, influenciando a todo el mundo. Entonces yo te digo a ti, si estás recibiendo esta verdad como una verdad revelada, que con esta verdad revelada, cuando la internalices, enfrentes tus verdades que vienen a través de las redes y puedas filtrarlas. ¿Por qué, pastor? Porque viene otro poder que ya te lo voy a mencionar, pero la hora va avanzando. Entonces, escrituralmente demostramos por lo menos en esta situación que no siempre la mayoría tiene razón. Y estoy poniendo la palabra no siempre para no ser radical y decir nunca. 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 Porque si la mayoría tuviera razón, los gobiernos fueran espléndidos mundialmente hablando. Y los gobiernos son elegidos por la mayoría. Y cada vez que eligen un gobierno X en cualquier parte del mundo, cada vez es peor. Los presidentes desde alcaldes hacia arriba se creen que son dueños, los alcaldes se creen que son los dueños de los municipios, los gobernadores se creen que son dueños del estado y los presidentes se creen que son dueños del país. No, chicos, te eligió un pueblo para que le sirviera. Eres un conserje, ¿vale? Y el conserje no manda, lo mandan. Pero como las cosas están al revés, precisamente por ese mal usado el poder de la información, suceden esas cosas a nivel mundial. Ojo, a nivel mundial. Ojo con eso. Ok. Concluimos con un poco acerca de lo que es el poder de la información. Y decimos que la información, llámese buena, mala, positiva, negativa, verdad o mentira, influye poderosamente en nosotros. Lo querramos o no, influye poderosamente en nosotros. Y eso genera la segunda cosa de la cual te quiero hablar hoy, que es el poder del pensamiento. ¿Ves? Influenciado por lo que oigo, por lo que veo, por lo que recibo, comienzo a pensar. Entonces el poder de la información genera otro poder que se llama el poder del pensamiento, que es donde vienen N cantidad de pensamientos positivos, negativos, buenos, malos, verdad o mentira. Pero vienen. Y la Escritura establece en el capítulo 23, versículo 7 del libro de Proverbios, que así como es el pensamiento del hombre, así es él. En otras palabras más, palabras menos, el hombre es tal cual como piensa. Es decir, que la persona va a hablar, va a actuar de acuerdo al pensamiento que tiene o que generó. Y ese pensamiento que tiene o que generó, en su mayoría, es producto de la información recibida. ¿Ves? Yo sé que a ti y a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado, que te vienen y te echan un cuento de alguien y tú te predispones contra ese alguien. En cambio te echan un cuento de alguien, oye, tú sabes que fulano de tal es buena gente, es tremenda nota, es una persona súper educada, súper no sé qué y tal y qué sé yo. Entonces como recibes esa información, automáticamente en tu mente
creas el pensamiento, un pensamiento positivo, por así decirlo, hacia esa persona sin conocerlo. ¿Por qué? Producto de una información que te dieron que tú no sabes si es verdad o es mentira, pero la persona y la información influyó sobre ti. ¿Ves? Entonces te toca a ti con el tiempo tratar de arrancar ese pensamiento. Entonces, como yo soy en mi mente, en mis pensamientos, así voy a actuar, así voy a hablar, así voy a decidir, así voy a hacer. Muy bien. Quiero que anotes estos textos bíblicos, aquellos que les gusta indagar. Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Allí vas a encontrar la famosa historia de la construcción de la Torre de Babel. Pero yo no voy a hablar de ella porque ahí podemos sacar múltiples de enseñanzas, pero no es, yo solamente la estoy tomando como una referencia, porque estoy hablando del poder del pensamiento. Fíjate, dice la Escritura en el capítulo 11 de Génesis que tenía la tierra, toda la tierra, toda la tierra, un solo lenguaje. Fíjate lo que tenía. Una sola lengua, unas mismas palabras. Y esas personas que estaban en esa tierra, que tenían una sola lengua, o sea, un solo lenguaje, y unas mismas palabras, se pusieron de acuerdo para hacer ladrillos. Después que hicieron ladrillos, descubrieron pudiésemos decir el petróleo en este tiempo. Y después de hacer los ladrillos, ellos dijeron que los ladrillos y ese petróleo, que es lo que quiere decir realmente, iba a servir de mezcla. Entonces, mira, vamos a construir una ciudad. Y después vamos a construir una torre cuya cúspide llegue al cielo. Fíjate, ahí nacieron los primeros constructores. ¿Lo ves? Vamos a construir una ciudad y vamos a construir una torre. Excelente. Muy bueno. Pero a lo que yo me quiero, repito, puedo sacar miles de enseñanzas de ahí, pero solamente lo estoy tomando como una referencia porque estoy hablando del poder del pensamiento. Entonces, dijo Dios, oído con lo que dijo Dios en ese momento. Nada los hará desistir. Aquí el hombre tiene una sola palabra, todos hablan lo mismo, han decidido hacer una torre y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El mismo Dios dijo que cuando el hombre se pone a pensar en algo y convierte ese pensamiento, lo piensa hoy, lo piensa mañana, lo vuelve a pensar pasado, Dios dice, nada lo va a hacer desistir. El poder del pensamiento se apoderó de ese hombre. Y ese pensamiento que se apoderó de ese hombre fue generado por el poder de la información que recibió. Nada lo va a hacer desistir. Sea bueno, desde el punto de vista moralista, sea bueno o sea malo, sea justo o sea injusto, nada lo va a hacer desistir. Tengo yo que intervenir, dijo Dios. Entonces así mismo pasa en el mundo. Por eso yo creo en la intervención divina. A estas alturas yo creo en la intervención divina. Porque nada va a hacer desistir de los pensamientos macabros que tienen algunas personas y que tienen algunos gobernantes. Nadie los va a hacer desistir de eso. Nada. Se lo propusieron. Entonces fíjate. El poder del pensamiento generado desde mi perspectiva por el poder de la información. Luego, para los que anotan, Jeremías capítulo 6, versículos 16 al 19. Aquí hay algo bien interesante. Dice que así dijo el Señor.
Párense en los caminos y miren y pregunten, ¿cuál es el buen camino? Y anden en él y hallarán descanso para sus almas. O sea, lo que tenían que hacer, los que estaban extraviados, que no sabían qué hacer, los que estaban extraviados, Dios le dijo, lo primero que tienes que hacer es pararte. No sigas caminando, pues estás perdido. Estás extraviado. Y mientras más pasos des, más te vas a extraviar. Párate. Pregunta cuál es el camino correcto, el bueno. Anda en él y hallarás el descanso. Pero ¿qué contestó la gente en su época? Según el profeta Jeremías. No andaremos. Es decir, quiero seguir andando extraviado. Quiero seguir andando en religión. Quiero seguir andando en tradiciones, en costumbres. Sé que estoy extraviado, pero voy a seguir. Y en la política, sé que lo está haciendo mal, pero voy a seguir ahí. Entonces aparece un Mesías o una Mesías. Y todo el mundo se va detrás de la Mesías o del Mesías. ¿Ves? Porque están extraviados. La Escritura habla claramente, que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el abismo. Por favor, mira atentamente lo que oyes porque te será añadido. El poder de la información que estás recibiendo va a generar el poder del pensamiento. Detente, dice Dios. Detente, analiza, piensa, pregúntate. Pero la gente dijo, no chicos, no me interesa andar por ese camino. Yo quiero seguir extraviado. Y Dios, bueno, ya va, espérate un momentico. Vuelve Dios en su amor incondicional, le dice, oye, les puse atalayas, le puse vigilantes, guardianes, protectores, guiadores. Y me gusta esta palabra, dice, por favor escuchen las trompetas, escuchen la voz profética, escuchen la voz de Dios a través de su palabra, escúchenla. ¿Y qué dijeron ellos? No escucharemos. ¿Viste? ¿Por qué? Porque estaban influenciados por el poder de la información. Recibieron una información correcta o incorrecta, buena, mala, justa o no justa, como sea. Pero esa información influyó sobre ellos. Oye, hermano, mira, revisa qué información estás recibiendo tú a través de las redes. ¿Tienen la capacidad para filtrarla? Porque si no tienen la capacidad para filtrar, por eso es que los psicólogos le recomiendan a los padres, oye, no le des teléfono a tus hijos pequeños hasta que no tengan una cierta edad. ¿Por qué? Porque eso los va a influenciar. ¿Cómo se llaman los que tienen páginas que tienen altos seguidores? Influencer. Influyen. Entonces, ellos dijeron, no escucharemos. Entonces Dios le dijo, anden por este camino, y dijeron, no andaremos. Escuchen las trompetas, no escucharemos. Entonces Dios le dijo, bueno, entonces no hay ningún problema. Vendrá sobre ustedes, o yo traeré sobre ustedes, el fruto. Mira lo que dice, me gusta, porque es palabra profética. Entonces, lo que vendrá será el fruto de tus pensamientos, poder del pensamiento. El fruto de tus pensamientos. O sea, no puede venir otra cosa. ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mis principios, dice Dios. Eso es lo que yo llamo. Estoy haciendo una referencia porque esto es profundo, ¿no? De lo que es el poder de la información y el poder del pensamiento. Aunado a este tema que lo hemos llamado choque de verdades. Ahora yo voy a concluir por la hora
oído con un salmo muy conocido que es el Salmo 77. Salmo 77. Tienen que anotar, porque yo les estoy dando aquí textos bíblicos para que usted cuando tenga tiempo los revise, si les interesa, por supuesto. Porque me puede decir, como dijeron los israelitas en aquella época, no los revisaremos, ¿está bien? No escucharemos, ¿está bien? No andaremos por ese camino que usted está mostrando, pastor, ¿está bien? Por favor, aquí yo no estoy tratando de influenciarte, yo estoy tratando de orientarte. Y tú tomas la decisión. Fíjate, conclusión, Salmo 77. Este salmo tiene 20 versículos. 20. Los primeros 9 versículos hablan del salmista en ese entonces. Habla de una problemática que él está viviendo. Y dentro de esa problemática, él asevera, todo esto que le voy a decir lo vas a leer tú allí. Por supuesto, no en el orden, en este orden, pero es lo que se extrae de allí. Habla de angustia, desconsuelo, quejas, desmayos, quebrantamientos, dudas, incertidumbre, ansiedad, preguntas sin respuestas acerca de la veracidad de Dios. Todo eso lo encuentras en los primeros 9 versículos. Estoy angustiado, desconsolado, me estoy quejando, me desmayo, vivo quebrantado, tengo dudas, tengo incertidumbre y lo que es peor, te pregunto y tú no me contestas. Esos son los primeros 9 versículos. Para que tú veas entonces lo que es el poder de la información. Este hombre tenía una información interna, que esa información le decía, estás angustiado como un robot, estás angustiado, estás desconsolado, te estás desmayando, te estás quejando, estás quebrantado, tienes duda, tienes incertidumbre, tienes ansiedad y tienes cualquier cantidad de preguntas sin respuesta. Pobre de ti. ¿Viste? Esa es la información que él tiene. Y eso está produciendo el poder del pensamiento. Es decir, poder de información, poder de pensamiento. Entonces el hombre reacciona en un momento determinado y dice, ya va, este influencer no me va a controlar a mí. Estas redes sociales no me van a controlar a mí. ¿Qué pasa? Y el hombre se despierta. Y dice, inicia él diciendo lo siguiente: enfermedad mía es esta. En otras palabras, aquí el responsable soy yo. No es responsable los que están fuera de mí. No es responsable Dios. No es responsable el teléfono. No es responsable las redes sociales. El responsable soy yo, que tengo que ver las redes sociales con serenidad, con equilibrio. Entonces, él dice, enfermedad mía es esta. Soy yo el del problema. Y tengo que encontrar la solución al mismo a través de la palabra. Y dice, traeré. Mira lo que dice. Me gusta. Y con esto voy a cerrar. Te lo voy a dejar ahí para que tú lo disfrutes. Dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Es decir, voy a combatir esta verdad, porque no la puedo negar. Voy a combatir esta verdad. Voy a tener un choque, una colisión contra esta verdad, trayendo a memoria la diestra del Altísimo. La palabra diestra simbólicamente significa justicia, equilibrio, juicio. Voy a traer a la diestra, la justicia de Dios. Voy a confrontar esta verdad que es mía, la enfermedad mía, con la verdad de Dios. Porque
no me la va a solucionar otro influencer. Si me la introdujo un pastor, no me la va a quitar otro pastor. Es Dios, es la revelación, es el proceso de concientización interna de una verdad revelada. Si eso no ocurre internamente dentro de mí, cualquier cosa que diga, cualquier confesión, declaración o decreto no va a tener fuerza porque no está concientizado. Y el hombre dice, por eso voy a traer a memoria los años de la diestra del Altísimo. En otras palabras, voy a confrontar esta verdad mía con la verdad de Dios. Otra palabra que sigue diciendo él, me acordaré de las obras de Dios, sí, haré memoria de sus maravillas. ¿Viste? Primero dice, traeré, y luego dice, me acordaré. Pero ¿quién lo va a hacer? No se puso a orar, a decirle, tráeme Señor, acuérdame Señor, voy a ayunar para que el Señor me acuerde. No, él dijo, no, esto lo tengo que resolver yo con lo que sé, con lo que se me ha revelado. No hay forma. No hay forma de yo resolver esta situación si no hay una verdad revelada. Porque hay una verdad real. ¿Cómo compito yo con los influencers? No puedo. No, tampoco quiero, pero... Entonces, traeré, me acordaré. Y luego dice, meditaré en todas sus obras. En otras palabras, él lo hizo ayer. Lo hizo con María. Lo hizo con Juana. Yo escuché el testimonio, yo lo leí. Lo hizo con Pedro, lo hizo con Pablo, lo hizo con Juan en la isla de Patmos. Wow, lo hizo con Elías, lo hizo con Eliseo. Voy a traer a memoria, voy a acordarme y voy a meditar en eso. Y por último dice, hablaré de sus hechos. 4 palabras, 4 frases que te las dejo para afianzar lo que puedes hacer con el poder del pensamiento. Trae a memoria lo que Dios ha hecho por ti. Acuérdate de las obras de Él, de sus maravillas. Medita en sus obras y habla de ellas. Con estos 4 pasos con los que estoy cerrando hoy el mensaje, tendrás un choque, una colisión de verdades para vencer y destruir la verdad real a la que de repente puedas estarte enfrentando hoy mismo, en este momento. Recuerda que el poder del pensamiento es generado por el poder de la información. Revisa qué información te está llegando, qué pensamientos te están viniendo o se están formando en tu mente por la información recibida. Reacciona de acuerdo como hizo el salmista en el capítulo 77 de los Salmos, y ve que hay angustia, hay desconsuelo, queja, desmayo, quebrantamiento, duda, incertidumbre, preguntas sin respuestas acerca de la veracidad de Dios, y trae a tu memoria los años de la diestra del Altísimo. Acuérdate de sus obras, haz memoria de ellas, medita en sus obras y habla de ellas como una verdad revelada, y verás que ese choque de verdades te traerá éxito sobre la situación que puedas estar enfrentando en este momento. Te declaro muy bendecido. Declaro que Dios, nuestro Padre eterno, en su amor incondicional, te sigue dando de su cobertura, de su protección, de tu dirección. Y cuando Él te diga que te detengas, porque andas extraviados, porque estás haciendo las cosas como tú crees que las puedes hacer, porque te crees que eres macroyey, detente, pregunta cuál es el buen camino y anda por él. Escucha la voz profética, porque Dios ha puesto atalayas, Dios ha puesto seres guardianes, protectores que nos guían a través de su palabra. Y otra cosa bien interesante, escucha la trompeta.
la trompeta que en este tiempo puede dar un sonido cierto. Sigue ese sonido y verás que el éxito está en la puerta. Te declaro muy bendecido, cobertura divina de nuestro Padre, que su gracia y su favor continúen en tu vida. Nos vemos el próximo domingo y continuaremos hablando sobre este choque de verdades. Me falta un punto todavía bien interesante, pero recuerda, poder de la información, poder del pensamiento. Ojo con eso. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está influyendo sobre mí para yo pensar sobre tal o cual cosa? Eso es importante. Y por favor, sigue los principios divinos, entra en el reposo de Dios y deja que su Espíritu Santo te guíe. Bendecidos todos.